Ya, doctor, me confirma si puede ver mi pantalla, por favor. Sí, sí la puedo ver. Gracias, Carlos. Ya. Bien, ya. Entonces, de lo que se ha venido avanzando, pues, doctor, es esto de simular, pues, una red eléctrica ya con un modelo detallado, ¿no? Que permita posteriormente comprobar si los análisis de estabilidad que se hagan con un modelo promediado, no tan detallado, pues son correctos, ¿ya? Entonces, si usted se recuerda, yo tenía una red eléctrica, ¿no? Y esa justamente era la que quería analizar el asunto de la estabilidad, ¿no? Se trata de esta red eléctrica que está aquí. Entonces yo en estos días que han transcurrido desde la última vez que conversamos, me he puesto a hacer la modelación en Simulink de todo esto que se muestra aquí. En este momento ya me encuentro en el último punto, que es este que está acá, ¿no? Estoy aquí, la última vez que conversamos, me decía usted que esto es mejor modelarlo con un convertidor AC, DC, AC, ¿no? Como un inversor, manteniendo claro la frecuencia de 400 hercios, ¿no? A la salida. Entonces, yo he hecho esto. Le voy a mostrar lo que tengo hecho, doctor. Creo que, ajá, ya. Mientras eso, tú tenías también, creo que presentaste de un paper, tenías una topología y de allí creo que algo también nosotros Sí, habíamos dicho sí, que, sí conversamos eso también. que podías hacer algunos cambios para hacerlo un poco más simple, algo así, ¿no? Exacto. Sí, ese paper, el que usted me comentó, claro, es una topología eh, algo similar a esta de aquí, ¿no? Tiene los componentes similares. O sea, una vez que yo ya tenga esto de aquí, porque he ido aprendiendo, ¿no? Cómo hacer la modelación, por ejemplo, del generador, ¿ya? Eso he ido revisando y he conseguido, ¿no? ¿Se acuerda que nos hacía falta, no sabíamos cómo hacerla, controlar que el voltaje no se eleve, ¿no? Por ejemplo, cuando la frecuencia variaba de 400 a 800 hercios, con el modelo que yo tenía, el voltaje se me subía, Claro. se me elevaba, ¿no? Entonces, Ahí tenían, creo que en el material del aula virtual tenían el modelo de un generador síncrono. Ahí también estaban unos ABR, ¿no? exacto. Entonces yo eso justamente fue lo que le estoy controlando ahorita, ¿no? Lo que es la excitación, ¿ya? De esta máquina sincrónica, ¿ya? Le controlo la excitación con este control de excitación, con este bloquecito que está aquí, ¿ya? Y con eso logro mantener el voltaje estable, ¿no? El voltaje estable a pesar de que la frecuencia cambia de 400 hercios a 800 hercios, ¿ya? Ese fue un primer paso, doctor, que se hizo. Luego procedí a hacer la simulación de la TRU, ¿ya? De la TRU para obtener 28 voltios DC, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está la TRU y en este momento, bueno, ahorita no muestran instrumentos y cosas, ¿no? Yo sí me ha costado, ¿no? Hacer este asunto. Me ha tocado hacer simulaciones, ir viendo cómo van saliendo los valores, hacer ciertos cálculos y de ahí ir colocando valores, ¿no? Para obtener los voltajes deseados, ¿ya? O por lo menos los voltajes que acá en el documento se mencionan que se deberían ir obteniendo, ¿ya? Entonces, en la TRU, por ejemplo, cuando se tienen 28 voltios, se tienen 28 voltios cuando la red está a 400 hercios y por ahí 22 voltios cuando la red está a 800 hercios. Y aproximadamente eso es lo que yo estoy consiguiendo, ¿no? En mi simulación. Y luego pasé a hacer la simulación del convertidor AC, DC, AC, ¿no? Entonces, así mismo, ¿no? Eh, lo que se tiene que obtener son 115 voltios a la salida de este convertidor, ¿ya? Yo en este momento estoy obteniendo menos de ese voltaje. eh, la forma de onda sí sinusoidal, el componente, la distorsión es pequeña, 2,72% me parece, si no recuerdo mal.
Y lo que creo que está sucediendo aquí, que me sale muy bajo el voltaje, es que este filtro LCL está representando, o sea, genera una gran pérdida de voltaje, ¿no? Hay una gran pérdida de voltaje, entonces por eso se me está cayendo mucho voltaje. Este voltaje, este transformador es reductor, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tengo que ir ajustando, ¿no? Los parámetros para obtener ese voltaje, ¿no? Que se necesita acá de 115 voltios. Ya, Necesitas ahora, realmente, ahí necesitas realmente ese filtro, es que dices LCL. el filtro LCL, o sea, claro, yo aquí afuera, aquí en estos terminales tengo unas formas de onda de voltaje distorsionadas. Con el filtro LCL esas formas de onda se convierten en sinusoidales, ¿no? Y yo las meto al transformador. Este, o sea, me reduce enormemente el asunto de los armónicos, ¿no? Y eso es lo que se necesita. Eh, entonces, sí, sí se necesita este filtro LCL. Yo creo que le puedo ir moneando los parámetros para ir viendo, obtener el voltaje que se necesita, ¿no? Aquí afuera, que es 115 voltios. Sí, ya. Entonces, eso, doctor. De ahí, de lo último que nosotros conversamos, claro, usted me mostró una red, usted me mandó un paper. Ese paper, eh, yo lo revisé, ¿no? Sino que ese paper, yo creía que usted me había mandado el paper en donde estaba la red esa, pero en realidad recibí otro paper en donde se hace un análisis de estabilidad, pero no está la red. Pero yo recordaba que la red que usted me mostró es bastante similar a esta, o sea, tenía los componentes que son el generador, tenía una parte en donde se hacía transformación de corriente alterna a corriente directa y otra en donde se trabajaba en corriente alterna mismo, pero tal vez a otro nivel de voltaje, ¿no? Entonces, esos componentes se los tiene también en esta red, ¿ya? Y de ahí lo que es el asunto de la estabilidad, bueno, eso yo ya lo puedo analizar con empezar a revisar el paper que revisamos la última vez que nos encontramos y ver cuáles son los casos que se estudian. Yo debo tener ese paper por aquí. Déjeme, déjeme un ratito, déme un ratito de tiempo. Déjeme ver el paper. Una realización. Exactamente. Y después es muy complicado. Más buena que el pan, y el pan. Eh, Así debe ser.
pues, hacer todo lo que yo ya, ay, ya, a la otra gasolina en la casa, que va a salir. Se duerme temprano, y a las 6 se levanta y se puede estar feliz de que los pies se levantan. Es como que dan sueños también. Sí. Ujú. Igual lo veo. Bien fuerte, ¿no? Yo lo hago, claro, que me encanta. Eso es lo que yo quiero. Que tengo siempre, eso siempre lo hago, por todo ustedes. Espero que todo se salga bien, muy lucha, que no se claro, no va a Ya, ser este fue el último paper bien, que vimos Ya, nosotros, doctor. ajá. Sí. Entonces, claro, tenemos un generador, tenemos un bus de servicio, cargas AC, una unidad rectificadora, ¿ya? Cargas DC, un inversor, transformador, o sea, eh, esta red que acá está, pues tiene esos componentes, ¿ya? Y en este paper, pues, se mencionan casos, ¿no? Que se pueden hacer, se pueden tal vez revisar para ver cómo actúa la red, ¿no? Ante ciertas fallas. Como lo estuvimos revisando la última vez que nos reunimos, que usted le colocaba unos bloques por aquí para simular fallas, ¿no? En la red, ¿no? Y empezar a hacer un análisis de estabilidad, ya empezar a hacer un análisis de estabilidad de la red que se dispone. Aquí, por ejemplo, se ven ciertas curvas, ¿no? Había uno que era con el tema de Middlebrook, ¿no? Claro, vimos algunos papers, como dos, tres papers vimos, me recuerdo, pero este fue el paper que, Para, ajá, para fallas. exactamente, que al final pues se envió pues para ver este asunto de las fallas, análisis de estabilidad. Ya, yo en realidad este paper no lo he revisado en detalle. Estaba trabajando en la modelación que está acá. Eh, Tengo que ver cuál es la metodología que emplean ellos, ¿no? Para hacer un análisis eh, de la estabilidad, ¿no? De esta red. Eh, Aunque aquí dice el paper que habla acerca de fallas. O sea, realmente tengo que ver cuál es la profundidad, ¿no? De este paper en el asunto del análisis de la estabilidad. Tengo que revisar mejor este paper. Y tal vez eso de ahí trasladarlo acá, ¿no? A la red que yo ya dispongo para ver cómo puedo hacer un análisis de estabilidad de esta red. Allí el Que punto todos. estaba, Ujú. el punto básico allí estaba en que hay que justificar un poco.
las fallas se pueden decir como que podrían ocurrir, ¿no? Ujú, O sea, allí, porque de ahí en la red que tienes ya es fácil poner en AC, por ejemplo, vamos a poner un cortocircuito, por ejemplo, entre dos fases ya. Pero allí para cuando se escriba, ¿no? Estar, eh, hay que relacionarlo mucho con la física, ¿ya? Entonces allí hace falta unir con la parte se ha investigado que el tanto por ciento de las fallas en aeronaves ocurren por un fenómeno que se llama así. Y este fenómeno ocasiona que en la curvatura de los cables se rompa el aislamiento y eso cause que haya una falla hacia la carcasa, por ejemplo, del avión. En los aviones la carcasa usualmente es de aluminio o de fibra, o la tierra está así en el avión, o sea, eso hay que relacionarlo, ¿ya? Para que ujú. esa historia al final ya quede clara lo que significa físicamente lo que vas a poner ahí. Porque si de buenas a primeras nosotros allí vamos a hacer una falla entre dos fases. Entonces eso pero ¿qué es eso? Pues ocurre, no Claro, ocurre. Entonces el claro. revisor Ujú. va a decir, eh, eh, tal vez sepa mucho y diga, esto nunca pasa. Lo que pasa Claro, es que haya una falla a nivel de cortocircuito, no sé, por decir algo, en el autotransformador. En las ujú. salidas el secundario del autotransformador ocurre. O las fallas ocurren si les vas a poner por ahí alguna batería. No, la falla ocurre que por la temperatura la batería se pone en corto y el corto a veces en un minuto de corto ocurre esto. Entonces, esa parte es que hay que justificarla. Entonces, Claro, ya tiene significado para lo que vayas tú hacer ahí. Entonces, ahí, tal y como tienes, puedes ponerle falla en cualquier punto ahorita. Y la exacto. falla sería más que una impedancia chiquitita con un breaker o con un switch que tú lo puedas controlar en qué momento se aterriza. Y esa tierra aquí es simulada, ¿no? Porque como que tú la pones hacia una tierra virtual y hay que explicar en el avión en dónde está eso. O hay que explicar en la aeronave en dónde está eso. O sea, si ocurre una falla, ¿en dónde es que está? Si no fuera popular ese tipo de fallas, sino que lo que es popular es que eh, se dañe el aislamiento y se ponga en contacto dos fases. Pues vaya, entonces allí solamente no es hacia tierra, sino solamente pones en contacto dos fases y cómo es, y se hace la falla y se ve allí un poquito de estabilidad allí de si influye el tiempo en que en que se despeja, considerando que las cargas que tienes ahí, porque tú vas a tener cargas ahí, esas cargas que tengas que poner ahí, por ejemplo, en la primera sección la carga tiene que ser, todas las cargas aquí las tienes que considerar como de potencia constante. Ahí la estás poniendo de impedancia, ¿no? Mira la carga que tienes ahí. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En la TRU? ¿O en dónde, doctor? Ahí, por ejemplo, sí. El autotransformer en rectifier, ya. ¿Cuál es tu carga? Esa impedancia, ¿no? Claro, esta Ya. resistencia. Allí haz lo posible por poner una carga de potencia constante. Ok, claro. Entonces Sí. tú Ujú. energizas, puede hacer que tú esa carga de impedancia de potencia constante la tengas tú abierta después de un segundo o dos ya la cierres. Ya, porque la carga de potencia constante
Tal vez al principio te genere en la solución que hace Simulink de las ecuaciones, puede hacer que el voltaje como es muy bajo, porque al principio cuando la simulación empieza, no sé si tú empiezas en un estado este. Si empiezas en estado estable, ya empiezas con un voltaje generado, ¿no? Pero si no, a medida que la simulación se estabiliza desde cero, ahí vas a tener un problema porque la carga a un voltaje muy pequeño te empieza a demandar una corriente muy alta, entonces no se estabiliza nunca. Entonces, si empiezas con estado estable, o sea, como que corres un flujo de carga y sabes los valores de que tienes que inicializar, en la inicialización entonces ya te va a salir cuáles tienen que ser los valores que le tienes que poner a al voltaje de campo del generador y también al voltaje al torque de entrada, ¿no? Que creo que también vimos eso, que deberías ponerle un torque de entrada o algo así, ¿no? Ujú. Creo que la entrada la tenías en velocidad ahí. En velocidad, Ya, y en velocidad efectivamente. habíamos dicho que es como con como que tuvieras una barra infinita, entonces no va a ser afectado nunca y la estabilidad no te va a salir nunca ahí. Claro, este de aquí tiene entradas mecánicas, potencia, velocidad Yo creo que ahí la tienes que poner de, de de, potencia para que relacione el de, torque. de P sub M, sí. Le vas a tener que poner así porque al poner velocidad es como que tú tuvieras una fuente infinita de torque. Si tienes una fuente infinita de torque, tú cualquier cortocircuito que hagas aguas abajo, lo único que va a hacer es saturar la máquina Claro, y sea la potencia que el cortocircuito, eh, sea cual sea que la potencia de corto exija, como tienes una fuente infinita de torque, entonces ahí te la va a dar y no vamos a observar ningún valor, digamos, raro. Entonces la estabilidad te va a salir que todo está bien. claro, claro, sí, efectivamente. Envíame esa que tienes ahí, por favor, porque esa tú sí la puedes simular, ¿no? Claro. Ya. Ujú. Envíamela tal y como tú la tienes allí, a ver si yo puedo jugar con algo Ya, y encontrar algo, ¿no? Pero ya ya. está cerca, porque ahí lo que te falta es un poquito, y eso lo podemos hacer con el DSpace o algo, ¿no? Buscar cuáles son los tipos de fallas. Ujú. ¿Cuáles son los tipos de fallas? ¿No? Déjame un poquito entrar aquí al DSpace, ¿no? Al SciSpace, no sé. Al size space. Eso es Claro, entonces. sí. Sí sería bueno, no sé, yo no he revisado, ¿no? Los tipos de fallas. Sí sería bueno que me tome, no sé, unos 2 días por lo menos en revisar papers, ¿no? Información con el SciSpace para poder avanzar más rápido, para, para estar más claro, para tener mejor criterio, ya, y poder eh, hacer, pues, colocar las fallas, pues, que se esperarían en esta clase de red. Ujú. Claro. Porque allí viene nada más ya el tema porque tienes muchos puntos allí para hacer corto. Puedes hacer Claro, corto a la salida del generador, puede ser. O puede ser, por ejemplo, que tú, no sé si exista, tal vez. No sé si es que exista ese tipo de falla, por ejemplo, que la potencia de ingreso a la máquina, al generador síncrono, se vaya por un momento. O sea, tú estás accionando, ¿no? El generador síncrono con dos cosas, con el voltaje de campo.
y con la potencia mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la falla es, por ejemplo, se me va momentáneamente el voltaje de campo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con el resto de la red que estás alimentando abajo? Claro. Eso, Ujú. ahí puedes poner cualquier tipo de cortocircuito a la salida del generador en cualquier punto. Le puedes poner cablecitos allí como que tú dices, voy a tener una distribución y con unas longitudes razonables, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, entre la ATRU y entre la otra rectificador inversor, ¿cómo es? La TRU, la Transformer ATRU, Rectifier ¿no? Unit. Está haciendo Ujú. un inversor, ¿no? Ya. Ahí también entre las dos cargas pongas una fuente, ¿cómo es? Un pedacito de cable, una impedancia en serie, ya, para representar algunos metros de cable, todo eso. Todo eso se podría hacer y podrías poner en cualquier punto. Podrías poner una falla en los diodos, pues, no sé, se cortocircuita, por ejemplo, la salida de uno de los puentes de diodo, o se cortocircuita entre dos fases el autotransformador, por ejemplo. En el lado, en cambio, de la otra carga que tienes del rectificador inversor, allí, por ejemplo, tú podrías decir y se me cortocircuita. Ahí no veo que tengas puesto, por ejemplo, un bus DC con un capacitor, ¿no? Podrías poner entre el inversor. Ah, no, sí los tienes ahí, esos capacitores, por ejemplo. Ahí ya podrías poner algo como ¿qué pasaría si un capacitor se me daña, explota o algo pasa y se me pone en corto? Ujú. O se abre, no sé, una cosa así. Entonces ahí se va experimentando de acuerdo a lo que la literatura diga. Yo voy a poner ahorita por aquí algo, a ver, déjame ver por aquí si hay. Eso. Pero ya para que lo cierres ya, pues yo pensaría que ahí ya falta poco, ¿no? Ya, ya, doctor, Ahora chévere. creo que habíamos mencionado ahora, no sé si se va a quedar solamente con un análisis en el tiempo, porque tú podías simular y ver y la respuesta del análisis en el tiempo, pero algo habría que determinar, porque después te van a preguntar ¿y cómo soluciono eso? O qué medidas son las que se deben tomar frente a eso. Claro, Ahí sí, también hay que justamente, conectar algo, pues. exacto. O sea, el asunto era hacer el análisis en el tiempo como un medio de verificación de que el modelo simplificado de esta red funciona bien, o se lo está analizando de manera correcta. O sea, tener dos modelos. Entonces yo pensaba tener esto de aquí y luego empezar a ver cómo lo podía hacer, convertir todo esto en un modelo simplificado. Eso pensaba empezar a realizar una vez que ya tenía lista esta red. No sé si paso a esa etapa o más bien me pongo a hacer esos escenarios que usted mencionaba, ¿no? Diversas fallas e ir viendo cómo actúa en el tiempo la red. Ahí tenías tres cargas. La primera carga es la carga que tú tienes allí de DC. La otra carga que tienes es la del inversor, ¿no? Y la tercera carga que tienes es solamente una carga AC pura, ¿no? Sí, ¿Esa en dónde está al final? Esa creo que la la tienes carga sea pura es esta de extremo acá. derecho. Esa, ¿no? Ujú. Ya, ahora, esas tres cargas que tengas allí, tienes que ponerlas de potencia constante. Entonces, si ahorita abres la librería de Simulink, ahorita la puedes abrir la librería de Simulink y reemplazar por lo pronto Claro, la y poner las carga, cargas. Acá la le puse una carga carga AC de que tiene. potencia constante. ¿Dónde le pusiste carga potencia? Al final del inversor. Esta de acá.
Es una constant PQ, dice. Y ahí le pones allí los valores de potencia activa y también le pones los valores de potencia reactiva, ¿no? Sí, efectivamente, de acuerdo a lo que está en el documento semilla, ¿no? El que estoy revisando. Ya, mira que ahí le estás poniendo que esté en serie, ¿no? Ahora también lo que podrías poner, o sea, más comúnmente, ¿no? En paralelo. O sea, los mismos valores que Vale. tienes ahí, pero que estén en paralelo. Ya. Ya. Aunque ahí parecería que de todas maneras es como un motorcito, ¿no? Que representa Ujú. como que Efectivamente. representa, su cada devanado, ¿no? Que tenga. Exactamente. Y justamente estaba revisando que estos 115 voltios se suelen usar para los utilities que le llaman, el equipo qué sé yo, calentadores, bombas que se necesitan en el avión, ¿no? Entonces, justamente para eso es que se utiliza este nivel de voltaje. Yo tengo mis dudas sobre ese filtro, o sea, si de todas maneras en la parte de lo que es aviones se usa, está bien, pero ahí habría que en todo caso ver alguna recomendación de qué valores tienen que ir ahí, que salgan de algún cálculo o algo, porque Exacto, sí. Yo le también, estuve tratando de hacer los cálculos y ya, sí, ya estoy cerca más o menos de determinarle cómo cambiarle, o sea, cómo hacer para que me salga ya ya. el dato que necesito. Ujú. Ahorita, por ejemplo, tengo 80 voltios RMS, necesito 115 voltios RMS. Entonces ya voy a ver cómo, y la caída de voltaje que este me está generando es bien grande. Ese es el problema. Tal vez, aunque no sé, ¿no? O sea, esto es por estándares, ¿no? Que utilizan estos filtros. Incluso podría, sin necesidad de este filtro, con el inversor, cambiando el índice de modulación, tener el voltaje. Pero no sé si se puede hacer eso, ¿no? No creo que se pueda hacer eso. De ley ha de tener que ir el filtro este. Sí, Así como pusiste ese tipo de carga ahí, así en DC también debería haber. Yo creo que para DC habrá que formarla allí. Déjame ver aquí está el programa, ¿no? Que he ido creando, el script. Y aquí he ido colocando los cálculos, ¿no? O sea, realmente todos los elementos que están colocados tienen sus parámetros. Y la gran mayoría de ellos salen de cálculos. Ujú. Uno que otro por ahí eh, asumo, ¿no? De acuerdo al documento semilla. Pero la gran mayoría de ellos se trata de hacer cálculos para que también coincidan, ¿no? Con el documento semilla, el documento de referencia. Esta tesis es una tesis de un alumno de maestría realmente de la Universidad de la Politécnica de Cataluña. Entonces, sí le he encontrado ciertas fallas por ahí, ciertos errores. Y he tratado de ir corrigiendo también acá en la red que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores más fuertes que encontré es que asume que son 115 voltios línea a línea. Y de lo que yo he revisado en la literatura, deberían ser 115 voltios línea neutro, ¿no? Aquí están asumiendo que son línea a línea. Entonces yo acá en la red
le estoy colocando como que son realmente 115 voltios línea neutra, no línea línea. Esas pequeñas cosas le he ido corrigiendo, ¿no? Mira, aquí hay un link donde hablas de cómo crear, hay que crear un bloquecito con una fuente de corriente controlada para hacer una carga DC, una carga de potencia constante en DC. Ya, ok. Para acá, ¿no? Para la TRU. Para esa, claro. Ujú. Ya, si puede me pasa el enlace, doctor, para Es revisar. la que creo que te hace falta ahí. A ver. Ujú. Y hay que armar como un subsistemita. Ya entonces, Ya, ya. Doctor, no sé si le parece entonces que en este tiempo pues que queda me ponga a revisar o busque referencias que hablen acerca de... Usted ha hablado, ha mencionado varios tipos de fallas que se pueden realizar. Voy a buscar fuentes de información en donde se mencionen este tipo de fallas o otra clase de fallas que pueden haber en esta clase de redes, ¿no? De aeronaves, para llenarme de criterio y luego empiezo yo a implementar esas fallas en esta red, ¿no? E ir viendo cómo va actuando la red. Le cambio las cargas también, como usted dice, y empiezo a hacer esa clase de análisis. Y ahí se va a ir perfilando, pues, ya tal vez algunos resultados que se puedan publicar. No sé si le parece correcta, pues, esa estrategia. sí, yo creería que ya poniendo las cargas y haciendo simular que en estado estable represente algo que tenga lógica, Ujú, ese es tu punto base. Ya después, ya con lo que se averigüe, se incluye allí ya los tipos de falla, ¿no? Que sean más, o tal vez también explorar alguna cosa que sea, que represente algo que amerite un estudio, como por ejemplo, que te digo, ¿qué tal si se rompe el voltaje de campo? ¿Qué es lo que pasaría ahí? claro. O que temporalmente el engranaje que acciona el grupo turbogenerador, el generador se queda un periodo de tiempo sin el accionamiento en el eje. ¿Qué pasa? Y al reaccionar al otra vez a la reconexión del eje, ¿qué es lo que pasa con la red? ¿Qué pasa si en el DC que tienes allí, ese que vas a reemplazar, esa por una carga de potencia constante? ¿Qué pasaría si es tipo pulso? Entonces ahí en cambio controlarías con un switch, ¿no? Ujú, Controlarías con un switch allí esa carga que tienes allí y al switch tú lo harías que periódicamente se cierre por un tiempo, se abra, se cierre, se abra, se cierre, se abra. Y ahí se ok. podría decir que eso representa eh, los mecanismos electrohidráulicos, electroneumáticos que están accionando máquinas que giran a pasos, ¿no? O sea, los alerones, ese tipo de cosas. Ujú, exactamente. Entonces eso. O sea, es crear el caso que sea atractivo, que tenga la relevancia física y ya con eso ya se tiene que hacer un método y por eso te me había mandado también la otra cosa ahorita me doy cuenta en el WhatsApp. Ahí te envié Ujú, el link ya para que se pueda construir la carga
a potencia constante. Entonces, hay tres cosas, ¿no? Te había mandado un paper, creo que era del Nature, ¿no? Donde hacen un análisis dinámico, ¿te acuerdas? Con las curvas de Bode, Ya, de claro, magnitud de aquí lo Bode, estoy ya, viendo. ese que tú dices de fault modeling. Y te envié también una simulación Claro. La en MATLAB simulación también. era la red, pero ya le había puesto ciertos escenarios de fallas. Entonces, eso, entonces, tal vez una concentración en lo que es la respuesta en el tiempo con un poco de, a ver si se alcanza a hacer algo en cuanto a modelar en espacios estados, alguna cosa así, ¿no? Exacto, sí, sí, sí sería bueno. O tal vez si no, si solamente tienes la respuesta en el tiempo, tal vez imitando un poco el tema de lo que está el paper de Nature, que no sé exactamente, digamos, esas curvas que tienes allí son para diferentes tipos de carga, ¿no? Ahí en cambio lo que está analizando es en el estado estable con los diferentes tipos de carga, ¿no? Ujú. Ya, allí podrías hacer algo similar que represente algo diferente a lo que ha hecho Nature, ¿no? Porque Exacto. fallas en sí lo que hacemos en estabilidad no es analizar como lo ha hecho Nature, sino eh, cómo regresas o cómo vuelves tú a la estabilidad. Eso es. Ok, Entonces ahí tienes que crear los escenarios y si vas a ver solamente respuesta en el tiempo, pero algo después de toda esa respuesta en el tiempo habrá que simplificar o algo para sacar algún índice de sensibilidad en voltaje o algo. tal vez se puedan sacar algunos artículos. Primero uno que se enfoque en la respuesta en el tiempo, luego otro que haga un análisis. Es posible, sí, aunque como solamente respuesta en el tiempo, este, tal vez igual tengas que adicionar algo como como por ejemplo, si fuera una respuesta de gran señal, habría que de todas maneras llegar como a que de acuerdo a la simplificación del modelo en este punto, tendríamos a lo mucho esta cantidad de tiempo que el cortocircuito dure o que el evento dure para que de forma natural la red vuelva otra vez a la estabilidad. Si no fuera así, vemos por ejemplo que no vuelve a la estabilidad porque hay una deficiencia de tal cosa. Entonces, para poder solventar esa deficiencia de esto, necesitamos potencia activa o potencia reactiva. Entonces, allí este tipo de cosas para esta red se puede poner una batería y esa batería por lo pronto se va a modelar como una fuente de corriente que inyecta una corriente que genera una potencia activa y entonces ahí vemos que se soluciona el problema. O sea, como que tenemos que generar el problema, tenemos que ver respuesta en el tiempo, si nos quedamos solamente con respuesta en el tiempo, pero no parar allí, sino decirle un poquito más, como las causas son estas, y nos estamos dando cuenta que al regresar otra vez, hay una deficiencia de esto, este nuevo componente que nosotros agregamos me puede ayudar a que inyecte esto. Claro.
ese es el plus. Ujú, Entonces, porque si nos quedamos solo con que tenemos la red, este es el cortocircuito y estas son las respuestas en el tiempo, haría falta algo más ahí, porque no, haría falta algo más, haría falta algo como que esto justificamos porque si todo lo ponemos en, hacemos un modelo de espacio de estado de todo esto, vamos a llegar a que efectivamente se demuestra que hay unos índices que son sensibles en este punto cuando pasa esto. Eso también podría ser. ujú. Exacto, claro. Ya, entonces, pero solo simular y mostrar las curvas y decir, y bueno, vemos que mientras más dure, más se friega. Ahí vamos a quedar cortos, ahí no va a ser el contenido tan bueno, ¿ya? Ujú, Entonces podemos tomar esas dos rutas, entonces. Si hacemos el modelamiento de espacios estados y de alguna manera nosotros tenemos indicadores o índices que me digan la sensibilidad la tiene ahí, que le estamos demostrando con esta respuesta en el tiempo. O hacemos la simulación en el tiempo, vemos cuáles son las causas y para solventar esa deficiencia pueden haber solamente dos cosas, ¿no? Una deficiencia de potencia activa o potencia reactiva. Se necesita entonces una fuente y esa fuente puede ser una batería controlada. Esa batería controlada va a inyectar esto y se la agregamos entonces para ver si es que ante ese mismo caso la batería descarga rápidamente y puede estabilizar esa parte que ya no puede estabilizar en el síncrono. ujú. Y ahí Sí. se matan esos dos pájaros de un solo tiro, ¿no? De que hay muchas cosas así de que... Entonces eso. Ujú. Perfecto, doctor. Ok, ya, yo a trabajar. No sé si me voy por cuál de los dos escenarios usted cree que debería mejor empezar. ¿Cuál cree usted que sería más conveniente ahorita ya empezar a trabajarlo? O sea, esa simulación, digamos, falta que ya la estabilices bien. Ujú, Ya, esa entrada que le cambies a potencia mecánica claro, y allí entonces empezamos a ver que lógicamente se generen en el lado de hace oscilaciones y ese tipo de cosas ya, así, ¿no? claro. Y con cuál de las dos te sientes más cómodo, o sea, por ejemplo, Claro, en el primer escenario de, por ejemplo, hacer el análisis es en matemática. espacio de estados, ese yo creo se lo puede hacer, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, va a requerir ahorita seguir profundizando, se va a tomar tal vez un poco más de tiempo, ¿no? Hasta encontrar cómo puedo sacar las matrices de espacios de estados de los componentes que tiene esta red. Y, y supongo que tengo que hallar la manera de unir todo eso y encontrar una Mira que sola hay una matriz herramienta, para todo. mira que hay una herramienta, ¿no? Ujú, Mira que hay una herramienta que fue la que nosotros vimos, la que yo les envié, ¿no? claro, Creo que se las voy a claro. poner de todas maneras. No sé si se las puse en el aula virtual, ¿no? Pero hay una herramienta, ¿no? Que MATLAB te hace sobre el circuito que tú tengas en Simulink. Aunque allí hay que complementar con los modelos que más promediados, ¿no? De todos esos rectificadores que tienes ahí. Hay modelos promediados para eso. Exacto, claro, exactamente. Entonces podría simplemente ponerse allí los modelos promediados y luego juntar todo. Así es. Ya. La otra sería seguir con la simulación tal cual y llegar al punto en el que tengas que agregar algo.
porque hay una deficiencia, ¿no? Hay que alcanzar un punto en el que tengas que, en el que tengas que estabilizar algo, Exacto. Ahora, desde el punto de vista de que uno quiere publicar, ¿no? En un futuro ya próximo, eh, tal vez se pueda, las dos cosas, los dos caminos se los combinaría en un solo artículo científico o se puede llegar a publicar un artículo científico con este camino y otro artículo científico con este camino. ¿Por qué le Sí. pregunto eso? Porque, eh, por ejemplo, yo podría enfocarme en el camino específico, por ejemplo, el último que usted mencionó, ¿ya? En lugar del asunto de convertir la red al espacio de estados. Y una vez que tenga ya listo esa información, ese documento, ya para publicar, paso a la segunda parte que sería lo del espacio de estados. Sí, yo creo que así sería. Ujú. Exacto. Ya, entonces me centraría en el análisis en el tiempo ahorita, los escenarios y todo eso, todo lo que hemos conversado. Ajá. Ya. Y luego paso a espacio de estados. Perfecto. Así estamos entonces. Ya. Chévere, doctor. Ok. Bien, eso sería, doctor, de mi parte. Yo voy a seguir Ya. trabajando entonces con esta estrategia que ahorita hemos Sí, conversado. ya, pues claro, Ujú. estamos viendo el próximo, cualquier cosa ahí me escribes. Ya, igual no sé Seguro. si me puedes enviar esa para irlo viendo. Claro, claro. Ahorita mismo le envío también. Ya. En versión 2023 usted tiene, ¿no? Este, 2023B, sí. 2023, ya. Yo le envío, ya ahorita le envío el archivo .m y este de aquí de Simulink. Gracias, doctor. Ya, pues Carlos, gracias.